Dios le bendiga, bendiciones. Hoy jueves, amanecer con Dios. Y seguimos hablando del Sermón del Monte. Y hoy quiero seguir hablando acerca de las riquezas porque es un tema que a veces se vuelve controversial en la iglesia. Y quiero volver a leer el versículo del que estamos hablando y está allí en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Odiará a uno y amará al otro, o se dedicará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Un gran hombre de Dios, de los reformadores, Juan Wesley, dijo las siguientes palabras. Quiero que vayan conmigo. Dice: temo que donde quiera hayan aumentado las riquezas, la esencia de la religión ha menguado a la misma proporción. Por lo tanto, no veo cómo es posible, lógicamente, que cualquier renovación religiosa verdadera puede continuar por mucho tiempo, porque la religión necesariamente produce ambos, la diligencia y la mesura. Y estos no pueden menos que producir riquezas, pero al aumentar las riquezas, así también el orgullo, el enojo y el amor al mundo en todas sus formas. Por tanto, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Edifican sus iglesias sencillas y baratas. A no ser así necesitarían hombres ricos. Cuando los ricos les son una necesidad, gobernarán sobre ustedes. Y cuando los ricos gobiernan sobre ustedes, adiós a cualquier religión verdadera. Cuando los metodistas eran pobres, eran puros. Mi hermano, qué palabras tan sabias, ¿verdad? El Señor Jesús nos incitó a hacer tesoros en el cielo, pero no podemos hacer los tesoros en el cielo si no empezamos a ponerlos abajo, aquí en el mundo. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ser claves para que las riquezas que Dios nos da puedan ser usadas de la mejor manera. Recuerde lo que decía allí Wesley, decía que nosotros podemos ganar mucho, podemos ahorrar mucho, pero también debemos dar mucho. Y entonces, estas son algunas sugerencias. Venga, tengamos un programa en la iglesia de ayudas para los hermanos que probablemente necesitan en tiempos de dificultad. Planeemos un cuidado especial para las familias, de los ancianos, de las viudas, de las personas que se han visto desprotegidas en algún momento. Digamos que podemos limitar un poco los costos de lo que sucede alrededor nuestro con el templo. A veces nosotros somos muy dados a hacer botaratas y a gastar en lo que no necesitamos y a poner los templos como necesariamente no tendrían que estar, desconociendo la necesidad de la gente de nuestra iglesia. Entonces eso es importante. Hay que colocar a los muchachos, a los que están aprendiendo, los que se están volviendo discípulos, ciertos oficios antes de depender de pronto de otras circunstancias. Mi papá decía: nunca gastes en lo que tú mismo puedes hacer, nunca pagues algo que tú mismo puedes hacer. Entonces eso también tiene que ver con la buena administración de las riquezas en Dios. Empecemos obras misioneras, empecemos campos blancos. Cualquier iglesia puede llegar a tener muchos campos blancos, pero para eso necesita invertir. Evitar formar grandes instituciones de la iglesia que tan a menudo llegan a ser centros corruptos de poder y de riqueza. ¿Sí? Y a veces la gente se mete un poco con estos temas de la riqueza y los cristianos y los evangélicos, porque a veces tienen razón de haber encontrado inconsistencias entre lo que uno predica y lo que uno aplica en conceptos que tienen que ser muy inherentes al dinero. Entonces Dios nos dice: haced tesoros en el cielo. Y ya que tenemos que salir de este mundo sin nada, pues digamos que es mejor haber distribuido de antemano lo más posible lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha provisto, ¿verdad? Cada persona va a forjar su destino, y lo hablo en el nivel espiritual, pero también en el nivel económico. Cuando nosotros somos solamente dadores, y no estoy diciendo que sea malo, pero no le enseñamos a los otros también a conseguir para que puedan dar, entonces estamos haciendo mal la tarea. Entonces nosotros tenemos que abonar en nuestra cuenta celestial, tenemos que sembrar para poder cosechar.
porque lo opuesto a la codicia es el contentamiento, y es justamente lo que debemos hacer y lo que nos pide la palabra. Nosotros tenemos que estar felices de lo que Dios nos da. Y si usted es un buen administrador de las riquezas de Dios, pues seguramente Dios le va a dar para que pueda distribuir lo que tienes en medio de la gente que lo necesita y en medio de la gente que le gusta trabajar y le gusta aprender también a hacer de las riquezas algo que sirva como herramienta para extender el reino de Dios. Entonces la palabra por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, vestido, os serán añadidas. Eso está ahí en Mateo capítulo 6 y versículo 33. Así que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres piadosos, hombres y mujeres buenos administradores, mayordomos, no solamente de la gracia de Dios, sino también de las riquezas que Él coloca en nuestras manos para poder ser bendición a una humanidad que nos necesita. Así que un abrazo, y así como ayer, hoy que Dios nos ayude a entender el principio del reino y el principio de la riqueza, que tiene que ver con tres cosas que hoy vimos: tener mucho, ahorrar mucho, pero dar mucho. Si nosotros lo aprendemos, todos vamos a ser bendecidos. El que lo tiene, pero el que lo recibe también. En un mundo tan egoísta como este, ese sería una muy buena solución. Un abrazo, bendiciones. Nos vemos esta tarde, si Dios nos lo permite, con el resumen de la palabra, y mañana nuevamente en Amanecer con Dios.